Desde hoy vuelven a reactivarse las sanciones de las fotomultas o cámaras salvavidas aquí en Bogotá. En todo caso, desde la Personería hacen un grave llamado y una advertencia. ¿De qué se trata? Saludamos a esta hora de la mañana en vivo a Rosalba Cabrales, quien es la personera encargada de la ciudad. Personera, buenos días. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo estás? Bien, personera, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? Porque desde el 25 de mayo se reactivaron 22 cámaras salvavidas. Desde el 2018 y 19 había 57 ya autorizadas, no necesariamente cámaras salvavidas, y otros dispositivos, 600 para controles en la vía. ¿Qué les preocupa? Sí, Juan Diego, efectivamente en la sentencia de la Corte Constitucional se indicó que no se puede vincular al propietario del vehículo para que él sea quien brinde la información acerca de la identidad de quien iba conduciendo, debido a que esto viola derechos y garantías constitucionales como la no autoincriminación. La Secretaría de Movilidad tendría que ajustar el procedimiento que se ha venido aplicando y no imponer una sanción de cierta manera automática y brindarle todas las garantías al propietario del vehículo. Personera, pero en mayo 25 se impusieron 1.526 evidencias. En mayo 26, 1.539, y ese promedio se mantuvo durante otros días. ¿Qué va a pasar con todos estos presuntos infractores? Efectivamente, una vez se expidió la respectiva sentencia, que es del 6 de febrero, la Secretaría tiene que reevaluar la imposición y garantizar el derecho de todos aquellos propietarios del vehículo que en estos momentos tengan una fotomulta bajo el presupuesto del procedimiento que se venía realizando, que era llamar al propietario del vehículo y vincularlo inmediatamente al proceso sancionatorio de imposición de multa. Este es el parágrafo de la Ley 1843 que declaró inconstitucional en su fallo la Corte Constitucional, donde advierte que el dueño del carro no es solidariamente responsable si la infracción la comete otro. ¿Por qué se decidió eso? En los apartes que indica la Corte, aduce una violación a la garantía o al derecho de defensa, a la vinculación directa del propietario en este procedimiento administrativo. También indicó que se desconoce el principio de responsabilidad personal, toda vez que el propietario del vehículo en determinadas situaciones no necesariamente tiene que ser quien iba conduciendo el mismo, y la violación al principio de presunción de inocencia constitucionalmente establecido. Sí, pero déjeme ponerle un caso práctico para jugar aquí también un poco a ser abogado del diablo. Una de estas cámaras salvavidas puede inclusive sancionar si el vehículo no tiene al día la revisión técnico-mecánica. En ese caso puntual, ¿es responsabilidad del conductor o del dueño del carro? Efectivamente, existen situaciones como es la revisión técnico-mecánica, el vencimiento del SOA, que podrían quedar vigentes ante la imposición de fotomultas, pues verificando de que esto es responsabilidad directa del propietario, la revisión técnico-mecánica y la prórroga del SOA respectivo para el vehículo. Sí, por ejemplo, si el papá le prestó el carro a su hijo, ¿quién responde? Es ahí donde viene en estos momentos, en el tema de la fotomulta, la no autoincriminación. Si se llama al propietario del vehículo, el propietario tendría la responsabilidad de indicar, oiga, es que yo no estaba conduciendo, quien conducía era mi padre. Y como eso constitucionalmente está prohibido, específicamente esos son los ajustes que debe realizar la Secretaría de Movilidad al momento de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Y si va el conductor y ahí sí él, no el dueño, excede los límites de velocidad. Ahí sí, ese sería uno de los cuestionamientos que la Personería de Bogotá elevó a la Secretaría de Movilidad, pero ahí, Juan Diego, te reitero, sería autoincriminación, decir, sí, yo efectivamente iba conduciendo el vehículo, y eso es lo que está prohibido. Dice en su fallo de la sentencia 038 de 2020 de la Corte Constitucional que la norma demandada adolece de ambigüedades en su redacción y por consiguiente genera incertidumbre. ¿Quién entonces debe resolver todo este enredo? Juan Diego, la Corte en su exposición de motivos indica que no quiere decir que no se deba imponer estos fotogramas
fotomultas, sino evitar ese principio, violación al principio de autoincriminación cuando se llama al propietario del vehículo. Lo que tiene que hacer la Secretaría de Movilidad es ajustar específicamente ese procedimiento y no imputar directamente la responsabilidad al propietario del vehículo. Lo contrario, sí se puede exigir para las empresas de tránsito, las empresas públicas de transporte como son los taxis, porque ahí sí existe una responsabilidad solidaria entre los dueños de las empresas, los conductores y los propietarios del vehículo. Queda claro. ¿Qué papel entonces termina jugando aquí el Congreso de la República a quien pide la Corte defina las nuevas reglas de juego? La Corte, mediante esta sentencia, da una serie de directrices, pero es la obligación del Congreso de la República reglamentar este procedimiento, toda vez que hace referencia es a la ley 1843 de 2017, por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos y semiautomáticos de detección electrónica. A su juicio, ¿debería la Secretaría de Movilidad esperar a que el Congreso legisle para reanudar el uso de estas fotodetecciones? Tengo entendido que en otras ciudades del país se ha realizado o se ha impuesto este procedimiento de una manera garantista. Como te lo indiqué, la Corte no prohíbe la imposición de fotomultas, sino ajustar el procedimiento. Este procedimiento en el Congreso de la República puede durar aproximadamente 6 meses y le da una celeridad. Entonces, lo idóneo sería ajustar el procedimiento garantizando la no autoincriminación y responsabilidad del propietario. Pero, aunado a esto, el problema de las Pero, Personera, rápidamente, Personera, para cerrar, ¿cómo se puede garantizar todos estos derechos y estas protecciones constitucionales si la tecnología de las cámaras no identifica plenamente al conductor infractor? Dígame un ejemplo de en qué momento sí se garantiza todo esto si la tecnología no lo permite. Pues precisamente, si la tecnología no permite identificar cuál es el conductor y que el conductor no obedece al propietario del vehículo, se encuentra muy difícil la aplicación de estas fotomultas en este tipo de infracciones, no de técnico-mecánicas ni del SOAT. Hablo de infracciones al momento de un exceso de velocidad en la vía. Entonces, esas son las respuestas que debe dar la Secretaría de Movilidad al momento de imponer el respectivo procedimiento y comparendo. La Secretaría de Movilidad ha tomado varias medidas y anuncios en menos de una semana, que sí, después que no, que tal vez, y en el medio está el ciudadano. ¿Qué responder a eso? Efectivamente. La Personería de Bogotá hace seguimiento a todas estas imposiciones de multas y nos hacemos partícipes también al momento de la imposición del comparendo, garantizando los derechos de la ciudadanía y que se respete el debido proceso y se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Y en medio de esa incertidumbre, como siempre en el medio, ¿quién es el que termina pagando? La respuesta la sabemos todas. Personera, muchísimas gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. ¡Feliz día! A ustedes. Y en minutos también vamos a tener a otra de las duras críticas de esta decisión de la Secretaría de Movilidad de continuar dando uso a las fotomultas pese a que hay muchas dudas, ambigüedades e incertidumbres, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional. La concejal María Clara Aname en breve. 9:19 minutos de la mañana, dicen que la tercera es la vencida. Pues retomamos la comunicación a esta hora de la mañana con la concejal María Clara Aname para hablar de las presuntas irregularidades y el llamado que ha hecho el Consejo de Bogotá al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. Concejal, espero que esta vez sí. Así va a ser, Juan Diego. Muchas gracias por esta oportunidad. Mire, la Corte dijo que este parágrafo de la Ley 1843 establecía que el conductor debe ser plenamente identificado para no incurrir en una serie de problemas y de violación de derechos. ¿Por qué se sigue entonces, pese a que esto se sacó del ordenamiento jurídico, por qué se sigue insistiendo en imponer fotomultas? Claro, Juan Diego, pues es desafortunado que continuemos con esta imposición de estas fotomultas en las cámaras salvavidas, porque bien sabemos que la Corte pues ya se pronunció. Esto es abiertamente inconstitucional. Aquí no hay ninguna responsabilidad solidaria entre el conductor y el dueño del vehículo, desafortunadamente. Bien sabemos que las cámaras salvavidas, por supuesto, queremos evitar siniestros viales y demás,
pero no a costillas de una injusticia. Muchas personas se han quejado, la ciudadanía nos ha contactado también directamente y han dicho que desafortunadamente llegan multas que jamás cometieron, con unas cifras bastante altas, porque no olvidemos que están los intereses también que empiezan a correr una vez no se es cancelada esta fotomulta. Aquí estamos frente a una acción inconstitucional. Esto debe ser reglamentado en primer lugar por el Congreso de la República. Deberíamos haber esperado un poco más por parte de la Secretaría de Movilidad. Desafortunadamente, muchos ciudadanos yo creo que se van a ver obligados a interponer algunas acciones porque pues no van a pagar por algo que no cometieron. Claro, concejal, el comunicado de la Corte Constitucional se conoció el 6 de febrero, pero el 25 de mayo la Secretaría de Movilidad revivió las cámaras salvavidas y otras, y en apenas 5 días, mire, se impusieron 7.548 fotomultas o evidencias, como lo llamó en ese momento la Secretaría de Movilidad. ¿Eso a su juicio es legal? A mi juicio no es legal. Yo creo que había que esperar la reglamentación por parte del Congreso de la República. En ese sentido, pues desde el mes de febrero hasta este momento llevamos más de 21 fotocomparendos en ese sentido, y esto más o menos suma un monto de unos 9.500 millones de pesos que tendrían que pagar los ciudadanos. Yo creo que aquí estamos frente a un hecho inconstitucional que le caben las acciones por parte de los ciudadanos, y asimismo, pues esto vemos que la Corte Constitucional también se pronunció, declaró inexequible la solidaridad entre estas multas del propietario del vehículo y quien va conduciendo, y también es muy importante mencionar, Juan Diego, en ese sentido, que también debemos tener una cifra explica. Sí. Realmente para este sentido es que está citado el debate de control político que he instaurado con el secretario de Movilidad para que nos explique sus razones jurídicas, lo cual lo llevaron a revivir estas cámaras salvavidas, estas fotomultas que no tienen ningún sustento en este momento. Es una inversión de más de 40.000 millones de pesos, no es una inversión menor, y esas cámaras de salvavidas deben tener una identificación adecuada del rostro de la persona que va conduciendo. En honor a la verdad, la misma sentencia dice que el sistema de fotomultas es legal, es válido, pero que se deben definir claramente las reglas de juego para decir cuándo se impone o no la sanción. A su modo de ver, en ese punto específico, la Secretaría de Movilidad, ¿qué debe hacer? Porque se enfrenta a este dilema. Las cámaras salvavidas también sancionan, por ejemplo, la revisión técnico-mecánica, cuya responsabilidad sería del dueño del carro, más no del conductor en ciertos casos. Claro que sí, en este caso, por supuesto, quien tiene su vehículo debe responder que esté, por supuesto, adecuado para poder movilizarse en la ciudad. Pero lo que sí vemos aquí es que desafortunadamente la Secretaría de Movilidad debió esperar para que se tuviera una identificación apropiada de la persona que va conduciendo en este sentido. Vemos que también podemos ver que vamos a obligar a algunas personas a que puedan declarar contra sí mismos o contra su familiar o su cónyuge o alguna persona que no debería. Tenemos que mirar que aquí se violó el debido proceso en primera instancia porque se vincula al propietario del vehículo. Además, aquí estamos en contra de la presunción de inocencia abiertamente, que es un principio universal. Nadie podrá ser obligado para declarar en contra de sí mismo ni de su familiar. Entonces aquí estamos también violando el principio de no autoincriminarse. Entonces yo sí creo que el secretario de Movilidad debe ponerle freno en este momento hasta que haya una reglamentación establecida que nos permita la identificación de quién cometió la infracción. Es la concejal María Clara Name, aquí en Bogotá, frente a las fotomultas, y mientras el Congreso legisla en ese punto concreto, aún así la Secretaría de Movilidad en Bogotá insiste en seguir haciendo uso de esta herramienta tecnología. Gracias, concejal, la logramos por fin. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias, muy buen día para ti y para todos los televidentes.